Leemos primera epístola de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 4, y así dice: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hasta ahí la lectura. Levanta tu mano al cielo y háblale a tu Rey, háblale a tu Dios, porque Él ya te está hablando, Él ya te está mimando, ya te está ministrando, ya te está restaurando, ya te está dando de sus fuerzas, que son las fuerzas de los siglos, y en este presente siglo malo, tal malo que si estos días no fuesen acortados nadie sería salvo, el Señor viene con prontitud y con nuevas fuerzas para ti. Así que dale gracias al Señor y mírate en el después de este momento, porque te vas a ver en gloria postrera, te vas a ver en bendiciones grandes, en los nutrientes del cielo, que te los vas a comer todos, ¿sí? Así como le dijo Dios al mismo Ezequiel, que quiere decir Dios fortalece, le dijo que comiera el rollo, y se lo comió todo. Hoy no vamos a comer toda tu palabra, Dios, decíselo a su nombre. Hermano, tomen asiento. Qué lindo, ¿no? Poder estar. Qué linda tarde. Yo estoy en lo fresco, no sé ustedes, ¿no? Si no me corro, me vuelo. Pero qué cambios, ¿no? De clima. ¿Viste qué rápido se pasa del frío al calor? Ya la ves venir, porque el agua viene, ¿no? Así de rápido Dios te quiere hacer pasar del frío al calor del fuego del Espíritu Santo. Dios te quiere encendido. Decile al que tenés más cerca, que sos vos mismo. Decite: Dios me quiere encendido. Es fundamental eso, hermano. Es fundamental, porque Él viene por una iglesia gloriosa, y no nos cansamos de decirlo. Estamos levantando nuestra mirada. Dios nos está haciendo levantar nuestra mirada. ¿Cuántos vinieron el martes al culto de oración? Qué linda palabra Dios nos ministró, ¿no? Una palabra muy bella y muy oportuna, y mostrándonos justamente que la cosa final que estamos esperando y buscando, sobre toda cosa que estemos buscando, es la segunda venida de Jesús. Sabiendo que del cielo Él viene, así como al cielo Él fue ascendido con el poder de Dios. Yo creo que el poder de atracción de Dios se ejerció sobre su Hijo, y hay poder de atracción de Dios sobre sus hijos. ¿Cuántos dicen: Dios, me estás atrayendo a vos? Y eso habla de levantamiento también, ¿no? Porque cuando Jesús fue atraído, fue subido entonces más alto que las alturas terrenales. Y eso es lo importante, que nos despeguemos del suelo y que nos dejamos llevar por esto tan lindo que Dios mismo es. Porque cuando nos vemos con Dios como Él es, y Jesús es la imagen del Dios invisible, cuando lo vemos a Él, entonces nuestra vida, nuestro ánimo, nuestro todo se levanta, porque somos atraídos a Él. Y dejamos vacíos nuestros espacios aquí abajo, y dejamos vacía la chatura, el llano, porque somos de tus alturas. Decirle al Señor: yo soy de tus alturas.
Y el Señor te dice, vos sos de mis alturas. Así que dejá las partes bajas. Dejate levantar por alguien que solidifica. Por alguien que es sólido. Porque de eso habla esta palabra de Pedro. Mirá, qué justo, ¿no? Y Pedro quiere decir piedra. El que no era piedra, el que no era sólido, el que no era fuerte, Simón, ahora sería llamado una nueva identidad, Pedro. Y justamente tomando solidez de aquel que lo primero que nos dice el versículo, primero que leíamos, el versículo 4, dice que Él, esto es Jesús, Él es piedra. Y si tomamos de su consolidación, si tomamos de su naturaleza sólida, seremos como Pedro. Seremos más que Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un tiempo mejor que el primero. Pero es un tiempo de ser mudados de naturaleza. Es tiempo de que nos podamos acercar a aquel que es piedra viva. Eso quiere decir que su naturaleza viva, su naturaleza sólida, de firmeza, es algo que se nos imparte a nosotros que somos vulnerables, nosotros que somos inestables, nosotros que estamos y a veces dejamos de estar. Sino a veces, mirá, los peligros de la iglesia, a veces la iglesia allá arriba no cabe un alfiler. Y de repente, ¿qué pasa? Y esa es la falta de solidez. Esa es la falta de estar en Cristo, en el Cristo vivo, en el que es piedra viva. Levanta tu mano y decirle, Señor, dame de tu naturaleza sólida, dame de tu firmeza. Pedile eso a Dios. ¿Viste? Viene eso de Dios. Eso que se te permea hacia adentro. Eso que hace que lo de Él se te meta hasta los huesos y sentís como un cosquilleo, como una corriente del agua del Espíritu Santo. Una corriente de 2:20, pero del cielo. Eso que se te hace que vos seas una nueva persona. Que dejes de ser Simón y seas Pedro. Y no vuelvas, Pedro, hacia atrás ni siquiera en tu mirada. Porque cuando Pedro ya tenía su nombre nuevo, Pedro cayó. Pedro negó. Pero aún así no fue desechado, porque él se arrepintió y lloró amargamente su pecado. Y Pedro fue Pedro en verdad cuando la naturaleza de Dios se le metió hasta los huesos en Pentecostés. Y el Pedro que negaba, el Pedro que temía, ahora era un Pedro poderoso, imparable. ¿Cuántos dicen, voy a ser imparable? En ti, Señor, voy a ser imparable. Porque Él es piedra viva. Él te imparte vida, hermano, una solidez que te mantiene en vida. Algo que vos te vas a ver en el tiempo y vas a decir, estoy más fuerte. Como dice el dicho, lo que no te mata te fortalece. Y te encontrás más fuerte porque lo que venía como un atentado del infierno en tu contra, pero no pudo contra vos porque no moriré, sino que contaré la maravilla del Señor, dice el Salmo, terminó acercándote a aquel que es piedra viva y te hizo más fuerte. Yo te veo de otra textura. Yo te veo con otra solidez. Yo creo que no sos el de antes. Y sé que vas en perfecta y en permanente transformación. Hace 2 martes atrás, Dios hablaba que el primer milagro de Jesús en la boda de Caná fue un milagro de transformación. ¿Sí? Y esa es la transformación constante. Y esa transformación se hace fácil y no es ligera. Y se hace constante porque tiene que ser permanente y constante en nuestro asirnos de Él, nuestro agarrarnos de Jesús, nuestro buscar a aquel que es la piedra viva. ¿Por qué? Porque si para Dios, termina diciendo el versículo 4, Él es piedra viva, ¿no? Escogida y preciosa. Si para Dios, Jesús, su Hijo, es precioso y escogido para Dios, hermano, que lo tiene todo, ¿eh? Y para donde mire, ven maravillas, constelaciones, sistemas solares y qué sé yo, cosas hermosísimas, ¿no? Ayer veníamos de Playa Pascual
Veníamos con Betty, terrible copiloto Betty, una bendición tenerla. Y íbamos pasando sobre el puente de Santa Lucía de regreso a Montevideo. ¡Qué atardecer lindo! Y yo hice algo que no hay que hacer, ¿no? Manoteé el celular, máquina de foto y clic. Y le saqué la fotito al atardecer. Después se lo mostraba a mi hija y le digo, a ver, fíjate cómo salió. Bueno, con todo lo hermoso que Dios tiene para ver. Su amado y su propio Hijo, siendo Dios, y de quién hablamos, Dios el Padre, ¿no? El máximo y lo máximo. Para Dios, Jesús es piedra escogida y preciosa. Yo creo que inspirado en su Hijo fue que Dios creó y construyó como arquitecto la Nueva Jerusalén. Es piedra preciosa por todos lados. Los fundamentos de la base de los cimientos del muro son 7 piedras preciosas. Cada puerta es una piedra preciosa, es una perla. Así es Dios, ¿no? Tan inspirado, tan detonado su amor por su amado y su propio Hijo, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, imagínate para nosotros lo que es y tiene que ser Jesús, ¿no? Lo que es precioso y yo diría preciosísimo. Nosotros que no hemos visto tales maravillas, ¿no? Aunque estamos mirando y observando una creación que está bajo dolores de maldición y de muerte, hasta que los hijos de Dios seamos levantados, dice la Escritura. Y aún así nos maravillamos, así que imagínate cuánto más hermoso tiene que significar de más valor para nosotros esa piedra preciosísima, mucho más preciosa que cualquier jaspe, cualquier cornalina, cualquier cosa de la Nueva Jerusalén, que cualquier otra cosa que te ofrezca aún Dios mismo. Nada es más precioso que mi Jesús y tu Jesús. Amén. Y dice que, he aquí, dice la Escritura, versículo 6, ¿dónde fue puesto Jesús? Dice, aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra de ángulo. ¿Dónde está esa piedra hermosísima, preciosísima? ¿Dónde está? Está aquí, en Sión, en medio de nosotros. Sión es la tierra de Dios, la tierra santa. Y no hay que ir para allá a la Tierra Santa para encontrarse con Tierra Santa. En cualquier territorio, terreno, donde hayan 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesucristo, eso se transforma en unción y es plataforma para aquel que es precioso, aquel que es piedra preciosa. Así que le damos gracias al Señor por este lugar y cualquier lugar, Ayer pasábamos por un puente, mirá si tuviéramos que hacer los cultos bajo un puente, decíamos a veces en broma, ¿no? Y donde sea, se transforma en unción. Y eso mismo, nosotros fuimos transformados en Tierra Santa. Nosotros somos unción. ¿Sabes dónde baja la presencia de Dios? Ya dijimos, en la congregación, en la iglesia. Donde estemos, donde estamos y donde vayamos. Pero también y sobre todo baja en vos y en mí, porque somos la tierra deseable de Dios. Somos la Sión espiritual. He aquí yo pongo, dice el Dios de los cielos, esa piedra preciosísima, esa piedra angular principal, la pongo en Sión. Así que hay que saberse visitado, hay que saberse llamado a un encuentro constante. Y de Él no nos queremos jamás alejar. Y es fácil estar con Él porque el poder de la hermosura, el poder de su atracción es tal que lo tenemos como quien es. Él es precioso y escogido. Decirle, Señor, sos precioso, pero sos mi elección también. Yo te escojo a ti. Vos cuando escoges algo, desechás lo demás. ¿Entendés? Si no, no estás eligiendo nada. Es como que estuvieras delante, no sé, de un panel de gente y bueno, escojo a ese. Y bueno, todo lo demás queda por fuera. Y bueno, ¿a quién escogemos? Escogemos a ese, a Jesús. A Él. Así que todo lo demás se empaña, ¿no? Se enturbia, queda en un segundo plano. ¿Viste cuando enfoca una cámara y enfoca a quien
tiene que enfocar, y vos mirás el resto que está en segunda plana, tiene que estar algo bastante borroso, el resto de las cosas. Decirle: Señor, vos sos lo principal de mi vida, lo escogido y lo precioso, que pongo, dice, en Sión. En Sión, ¿sabés qué fue el Pentecostés también? En Sión estaba el aposento alto. Es donde está Jesús, hermano, hay Espíritu Santo. Donde baja el bautizador, hay bautismo del Espíritu Santo. Y bautismo y rebautismo, porque lo único que no hay que rebautizarse en aguas, pero en el Espíritu Santo rebautizate, hermano. Siempre lo decimos, ¿no? Hechos 2 y Hechos 4, léelo, comparalo. Los que estaban en Hechos 2 volvieron a ser llenos del Espíritu Santo en Hechos 4. Cuando fueron intimidados, cuando fueron amenazados de muerte, y oraron por valor, y bueno, vino el espíritu de poder, de amor, de dominio propio, y los controló otra vez. ¿Y dónde pasó eso? En Sión. ¿Y qué es lo que hay en Sión? ¿Qué es lo que hay en Cristo? No hay frialdad, no hay una vida religiosa, no hay eso de que no se me mueve un pelo. No, lo que hay en nosotros es viento recio. Andamos siempre despeinados espiritualmente. Tenemos un ventilador, pero de gloria. ¿Gritamos amén? Y aquí yo lo pongo, dice, en Sión, como piedra de ángulo. Jesús es piedra de edificación. Piedra, aclara el versículo 7 por la mitad, piedra de edificadores. ¿Sabes lo que te está diciendo la palabra? El Señor dice: tenés que ser un edificador, sos un edificador. Eso es lo contrario de destructor, ¿no? Claro que no somos para nada eso. Jamás somos parte de la destrucción, somos parte de la reconstrucción en todo caso. Pero Dios te está diciendo que es tiempo de edificar. Es tiempo de edificarte a vos mismo primeramente. Pero Él es piedra de base, de fundamento, de edificadores. Somos edificadores. Imagínate un edificador desempleado, ¿no? Un constructor, un arquitecto, un perito. Es algo que daría pena, ¿no? Con todo el potencial, toda la capacidad. Bueno, nosotros somos edificadores. ¿Eso qué quiere decir? Estamos llamados a hacer más, a ir a más. Estamos llamados a levantar muros, a levantar ciudades, a levantar vidas, a levantar familias, a levantar matrimonios. Estamos llamados a edificar. Y Jesús es la piedra base angular. Si vos edificás sobre la arena, ¿sabés lo que te pasa? Pero el que edifica sobre Cristo y sus fundamentos de la palabra, vas a lograr edificar. Tarde lo que tarde, cueste lo que cueste. Hay veces que pasan los años, largos años, mucho tiempo, demasiado para nosotros, pero cuando te acordás, el lugar está pronto, está terminado. Las paredes fueron levantadas. Hablando de Playa Pascual, ahí doblamos en Carlos Reiles, a media cuadra de donde está la iglesia. Yo pasaba y miraba a mi izquierda, estaban construyendo. Qué rápido construyeron ahí. Y pasé el otro día y ya estaba todo pronto. Claro, construyen con isopanel, ¿no? Una parte material, otra parte isopanel. Pero este es un tiempo también de isopanel. El Señor construye cosas muy y más rápido que antes. Porque queda poco tiempo. Edificador, edificá. No estés desempleado. Sé parte del edificador, porque Él es edificador. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabes con quién vas a edificar? Con el edificador. Con el que construyó los cielos. Edificar relaciones. Edificar vidas espirituales. Edificar la fe que perdieron. No sé. Tenemos una capacidad de edificación de ruinas increíble. Cuando todo era ruina, Jerusalén era escombros. Pero escombros viejos, lo peor, ¿no? Ahí entró el siervo de Dios en caballo hasta que pudo, tuvo que bajarse la cabalgadura y caminar porque ya no había cómo hacer pasar el caballo. Nos cuenta la palabra eso. Y luego aquello que estaba en ruina, edificador, sabe que fue levantado por Nehemías y por el Dios de Nehemías. Pero Nehemías haciendo su parte, y nosotros como edificadores tenemos la parte
principal ya solucionada, y es el fundamento. Jesús es la piedra de ángulo. Y vuelve el enamorado Dios, ¿no? De su Hijo, está enamorado. Y ya había dicho, versículo 4, Jesús piedra viva, escogida y preciosa. Y ahora avanza un poquito nada más adelante y vuelve el versículo 6 a terminar de la misma forma, diciendo de Jesús, escogida, piedra y preciosa. Siempre piropo tras piropo. Siempre le estamos diciendo al Señor lo lindo, lo hermoso que es. Es Dios el que está hablando de su propio Hijo. Y lo dice y lo reitera una y una segunda vez, y lo vas a ver para adelante hasta una tercera vez. Porque Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, precioso y escogido. Y dice que el que creyere en Él, el que es piedra viva, dice que no será avergonzado. Así que me fortalezco en Él, me afirmo en Él, me pongo fuerte, me pongo sólido, saco las blanduras de mi vida, saco el lagrimeo de mi vida, aunque a veces se nos escapa una lagrimita, ¿no? Pero hermano, estamos con el que enjuga toda lágrima. ¿O solo vas a estar con Él? Cuando dices, ya estoy, pastor, con Él, ya está Él conmigo. Y entonces, estamos fuertes, estamos creyendo. Sí, no lo que vemos, no lo que oímos. Estamos creciendo en aquel que es piedra viva, piedra de Dios, piedra eterna. Estamos creciendo en Él. ¿Y sabes qué? Él no te va a dejar en vergüenza. No seré avergonzado. ¿Cuántos lo dicen conmigo? No seré avergonzado. Porque, otra vez, para los que creen, Él es precioso. Para los que creemos, cuanto más crees, más preciosura vas a ver de Él. Y para creer más hay que despejarse un poco la vista, ¿no? Y a veces se interponen cosas, anhelos, preocupaciones, ansiedades, pecados. ¡Wow! Y vos podés estar delante de algo tremendo, de hermoso, pero si hay algo en el camino que no te lo deja ver, hay que sacar del medio lo que quiere interponerse entre vos y tu Jesús. Hay que sacar del medio el pecado. Hay que sacar del medio los malos pensamientos, los malos deseos, los malos sentimientos. Hay que sacarlos para que lo podamos ver y decir, uy, es verdad, es precioso Jesús. Es que no lo estaba viendo. Hay gente que lo dejó de ver y de oídas. Pero no es de oídas solo, es de vista propia. No de ojo prestado, de tus propios ojos. Que diga una y otra vez, es precioso, es precioso, es precioso. ¿Y para quién? Mayormente para los que creemos. Pero también, hablando de él, piedra preciosa, piedra viva, versículo 8, ¿es piedra de tropiezo? ¿Cómo? Sí, no sabías eso. Jesús es piedra de tropiezo. ¿Cuántos tropezaron en él? ¿Cuántos encontraron en él tropiezo? Sí, porque está la confrontación, un mundo y el otro. El mundo de la luz, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces chocaban entre sí. Sí, y mucha gente no encontraba tropiezo en Jesús, todo lo contrario, pero mucha gente sí encontraba tropiezo en él. Y tenía problemas con Jesús, los fariseos, la religiosidad, sí, el paganismo, etcétera, etcétera. Y eso nos está hablando de cómo entonces él se cumplió esto, ¿no? Como dice el versículo 8 que estamos viendo, que él también es piedra de tropiezo. Se dieron contra él por el choque de dos mundos. Bueno, uno de esos mundos está dentro tuyo, el reino de la luz. Entonces vas a tener confrontaciones, van a venir choques en contra tuyo. ¿Por qué? Por causa de Jesús que está dentro tuyo, que es piedra de tropiezo. Y muchos encuentran problema, no contigo, con el que está dentro tuyo. Y se ensañan contigo. Y vienen al choque. Y vienen y es un encuentro terrible, permanente, de guerra, ¿no? Pero eso, hermano, no es señal mala en sí. ¿Sabés que la palabra dice que así también persiguieron a los antiguos?
a los profetas. Y cuando os persigan a ustedes diciendo a ustedes toda clase de males, mintiendo, mintiendo, no sean verdades, cosas malas que sean verdad. Y entonces, bueno, no estamos hablando que digan cualquier sandez, cualquier cosa, mintiendo. Si grande es vuestro galardón. Porque así persiguieron los antiguos. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu de Dios. Y lo de Dios choca con las tinieblas chocan con lo de Dios. Pero es increíble ver cómo que el Señor en momentos así, ¿sabes qué? Se agiganta en tu vida. ¿Y por qué te lo digo? No solo por la experiencia que uno puede tener, porque el versículo 8 te lo dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Viste? Se pone grandote él de repente. Se viene el enemigo contra mi pequeñito, y el Señor se levanta y se hace fuerte y poderoso. Eso va a pasar con el monte de Sión cuando venga Cristo. Se va a poner grandote el monte de Sión. Se va a poner más grande que todas las montañas. ¿Sabías eso, no? Más grande que el Everest. ¿Cuánto mide el Everest? Alguien tíreme línea. Creo que más de 7.000 metros. Impresionante la altura. Bueno, el Señor se pone grande, se agranda. Y bueno, hay que orar por nuestros enemigos. Porque Él es piedra de tropiezo y roca que llega un momento que hace caer al enemigo. Que van a terminar cayendo delante de ti y a tus pies los que tienen contiendas y disputas en tu contra. Delante de ti caerán. ¿No lo dice acaso en tu Biblia? La mía sí lo dice. Delante de ti caerán. ¿Por qué? Porque Él es piedra de tropiezo. El problema no es contigo, el problema es con lo que Dios tenés y a quien te aferraste y a quien no querés soltar y a quien querés serle fiel. Venga lo que venga, pase lo que pase, enójese quien se enoje, no importa, voy a hacer tu voluntad, porque vos sos mi piedra escogida. Grítame a eso. Entonces Él se levanta, de piedra pasa a roca y hace caer. Y termina diciendo, ¿no?, en la asociación de ideas, de naturaleza, de quién es Él y quiénes somos nosotros y tenemos que ser nosotros en Él. El versículo 5, el que nos salteamos, dice: vosotros también como piedras vivas. ¿Viste que se te mete lo de Él? ¿Qué pasas a ser? Como Él. Una piedra viva, no un blando, alguien fuerte, no alguien que anda llorando en los rincones, no, alguien fuerte. Una piedra, no alguien muerto, sino vivos. No muertos por los problemas, vivos. Porque no seremos avergonzados. Como piedras vivas, ¿qué? Sed edificados. Decirle a la piedra mayor, a la piedra viva, eso es una piedra en Él también. Pero decirle a Jesús: Señor, quiero ser edificado por ti. Bueno, Él te dice: bueno, vení a la iglesia entonces. Porque sobre esta roca edificaré. Y hay que ser sobreedificados sobre el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto que Jesús. Así que sed edificados. Lee la Biblia todos los días. Sed edificados, no dejes de orar. Sed edificados. ¿Qué más? Serví a Dios. Sí, por lo que mismo sigue diciendo, porque somos sacerdocio, llamados a ofrecer sacrificios, esfuerzos grandes. ¿Sabes? Uno está a veces cansado, uno viene de larga data, ¿no? Y uno dice: bueno, qué lindo sería que hoy hubiera alguien que predicara, ¿no? Pero nos esforzamos y tenemos fuerzas y nuevos bríos en Dios, porque estamos llamados a ser sacerdotes también, a ministrar, pero sacerdotes no de cualquier manera, sacerdotes santos, apartados de lo malo. Si no, no vamos a ver a Dios. Sin santidad nadie verá a la piedra preciosa escogida. Sin santidad. Pero somos sacerdocio santo. Tenemos que ofrecer sacrificios que sean aceptables, que el Señor diga: me agrado. Ayer se predicó en Playa Pascual que pueden haber obras y trabajos, cosas hechas para Dios que no sean de su agrado. Ayer se estuvo hablando de la iglesia de Sardis. En Apocalipsis ya se había estado tratando la iglesia de Tiatira. Y es lo que tenemos que nosotros ofrecer: sacrificios que sean aceptables a Dios. ¿Y cuándo son aceptables? Cuando son por medio de Jesucristo. Empezamos y terminamos en aquel que es principio y fin. Por medio de Jesús, lo que hacemos como para Jesús termina siendo olor fragante.
No lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios por medio de Jesús. No por medio de mi capacidad, no por medio de lo que yo entiendo y yo creo saber. No, sino por medio de Jesús.